Em, Siempre que uno va a exponer las palabras, ¿no? Tiene que, o sea, está el temor en nosotros de ser buenos eh, enseñadores y entregar la palabra del Señor de forma clara, ¿no? Que podamos aprender. Uno de los ministerios de esta serie que las chicas comenzaron, que es el Ministerio de la Mujer Virtuosa, la misericordia. Bueno, a mí me tocó la historia de Dorcas, ¿no? Una historia que el libro de Hechos narra en el capítulo 9, en el verso 36, las invito a buscar, hablando de la misericordia, ¿no? Vemos en esta historia sencilla de un personaje de la Biblia que no es tan conocido. Sabemos que hay muchos personajes en la Biblia que son anónimos, ¿no? Que tuvieron, eh, que dejaron un ejemplo, pero a veces no se mencionan ni los nombres. En este caso es una discípula, dice la palabra, ¿no? Llamada Dorcas. Eh, y bueno, de ella aprendemos esto que de lo que hoy vamos a hablar, que es ese el don de misericordia, ¿no? Es esa cualidad que Dios mismo la tiene, porque dice la Biblia que Él es Padre de misericordia y que Él quiere que nosotros también seamos imitadores de Él, haciendo misericordia hacia aquellos que están en una condición de necesidad. Y las invito a leer el relato en Hechos 9, dice así, el 9:36, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Hasta aquí el relato que vamos a ver hoy. Yo buscaba en el diccionario qué es la misericordia, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos de palabras y muy bien no sabemos el concepto de lo que significa en sí la palabra, ¿no? Y la Real Academia Española, la RAE, dice en su definición de lo que es la misericordia, dice, es la inclinación a compadecerse del sufrimiento de los demás y a tratar de ayudarles. Es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos ajenos. Es el sentimiento de compasión y piedad, una disposición a socorrer a quien lo necesita. Es una virtud, una cualidad moral que se manifiesta en el comportamiento. Y con respecto a la misericordia de Dios, significa su profunda compasión y perdón hacia la humanidad, manifestada en su gracia y amor incondicional. Es la disposición de Dios a tratar a las personas con bondad y benevolencia, incluso cuando no se lo merecen, perdonando sus pecados y ofreciéndoles una oportunidad de reconciliación.
Vemos que en estas definiciones siempre muestra, ¿no? Una acción. La misericordia se manifiesta a través de acciones, ¿no? Porque podemos decir la lástima, uno puede sentir lástima por alguien, pero la misericordia nos lleva a actuar, ¿no? A tomar una actitud de ayudar a aquel que se encuentra en una situación de sufrimiento o en una mala situación. Vemos en el relato acá de Tabita de Dorcas, y lo primero que yo quiero resaltar es que ella era una discípula, porque acá el relato marca esto, ¿no? Como una discípula. Vemos nosotros en los evangelios y en el resto de las escrituras en el Nuevo Testamento que siempre que se refieren a las mujeres, a las personas, a las que seguían al Señor Jesucristo en los evangelios, mayormente siempre se habla de las mujeres que les seguían, eh, pero acá Lucas pone que ella era una discípula, ¿no? Antes de comenzar a comentar el relato, vemos el contexto que en el capítulo 9 Lucas relata la conversión de Pablo y relata también que las iglesias, a, a partir de la persecución, ¿no? Que se produjo en ese momento, las iglesias empezaron los cristianos empezaron a repartirse por distintos lugares y a predicar la palabra del Señor. Lucas acá también menciona a Pedro, otro apóstol, dice que después que Pablo se convierte al Señor, él va a Damasco y como la gente sabía que él era perseguidor de la iglesia y después de convertido empezó a enseñar aquello que él perseguía, entonces en Damasco querían matarlo los judíos y él se viene a Jerusalén, seguramente a encontrarse con el resto de los apóstoles que estaban ahí, entre esos Pedro. Y dice que Pedro, por los testimonios que ya se habían empezado a formar en distintos lugares aledaños, él empezó a visitar esos testimonios y llega a un lugar que se llama Lida, ¿no? Que queda de Damasco bajando para Jerusalén, y dice que Pedro empezó a visitar a los santos, a los hermanos de esas pequeñas congregaciones o sinagoga en aquel momento, porque los judíos todavía se reunían en sinagogas. Él empieza a visitar esas iglesias y Jope, que es una ciudad marítima cerca de donde hoy es Tel Aviv, que uno conoce que es donde pasó esto de Hamas hace muy poco tiempo, en esa zona, este, ahí vivía Tabita, esta mujer. Dice que ella era discípula, ¿no es cierto? Ella era seguidora del Señor. Seguramente ella había escuchado, porque los hermanos sabrían ya en ese momento cuando los apóstoles, mediante la autoridad que el Señor les dio, realizaron milagros, realizaron señales, ¿no? Antes vemos en los relatos de Hechos, cuando Pedro y Juan curan al cojo que está a la entrada del templo, seguramente ellos sabían de todos estos acontecimientos que habían pasado y sabían que Pedro estaba cerca de Jope. Y ahí en Jope, Pedro, el apóstol, él cura a un hombre, a Eneas, ¿no es cierto?, que era un paralítico. Y ellos tenían conocimiento de estas cosas. Tabita, o, o Tabita es el nombre arameo de Dorcas, ¿no es cierto? Dorcas es la misma palabra en griego que significa gacela. Yo por ahí buscaba el significado, ¿no? de las palabras, porque sabemos que siempre los nombres hebreos tienen un significado, siempre tenían un significado, significa gacela, y buscando las características de este animal, en el oriente es como si fuera una cabrita, tipo una cabra así, que dicen que son ligeras, tienen muchísimas cualidades, eh, y que son perseverantes, ¿no? Tabita, esta discípula, dice que ella se identificaba con el Señor. Y yo me preguntaba, hermana, eh, justamente esta semana tuvimos un estudio con los hermanos de Comodoro, los que
nos invitan siempre, que hablaba del discipulado, ¿no? Y el hermano nos preguntaba qué entendemos por discipulado nosotros, ¿no? Y bueno, cada uno daba su punto de vista, ¿no? De acuerdo a lo que uno más o menos entiende por lo que es el discipulado. Eh, y él nos decía que si nosotros somos discípulos del Señor, si nosotras personalmente, si cada uno se hace la pregunta si es un discípulo del Señor, ¿no? ¿Y qué es ser un discípulo? Ser un discípulo es aprender de aquel que es nuestro maestro y tratar de imitarlo, ¿no es cierto? Imitar todo lo que nuestro maestro hace o todo lo que nuestro maestro es. Tabita era discípula del Señor. Ella había aprendido, no se dice, hay muchas cosas de ella, ¿no? Si tenía familia, si tenía hijos, no se menciona, creo yo que tal vez ella era una persona soltera, no tan grande, no tan mayor. La Biblia no lo dice, pero sí menciona que ella era una discípula del Señor. Y esto me hacía pensar, hermanas, si nosotras, tal cual está ahorita, porque el relato es muy pequeño, pero deja muchísima enseñanza, ¿no? Si nosotras somos realmente discípulas del Señor, a ella la caracteriza así este relato, como discípula del Señor, porque vemos después en su obrar que ella realmente reflejaba lo que era el amor de Dios en ella, porque no vivía para ella, vivía para ayudar a aquellos que necesitaban, ¿no? Entonces, a veces es bueno plantearse qué es lo que, cómo soy yo o qué es lo que reflejo yo como persona del Señor. ¿Qué hay del Señor en mí que los demás pueden ver? A veces pensaba yo, nosotros, por mucho tiempo yo pensé que el hecho de hacer actividades o hacer cosas eternas, ¿no? Ocuparme en cosas eternas, era de alguna forma seguir lo que el Señor quería que yo hiciera. Pero va mucho más allá de eso, va mucho más allá de eso, porque entendemos que las cosas que se muestran exteriores, muchas veces no reflejan nuestra verdadera motivación, ¿no? Entonces, al ser discípulas del Señor, uno tiene que plantearse qué motivaciones tengo yo, por qué sigo al Señor o por qué le sirvo al Señor, qué ven los demás en mí. Pero realmente delante del Señor ponerme y preguntarme eso, ¿no? Qué ven los demás de mí? Porque yo no sé, las hermanas, no sé en qué lugares viven, pero nosotras vivimos en un pueblo que es muy pequeño, donde la gente se conoce, donde nos conocemos la mayoría. Entonces, a veces uno escucha, ¿no? A la gente hablar y a veces lo que nosotros decimos enseñar o decimos ser no condice con lo que realmente los demás piensan de nosotros. Y es muy triste porque nosotros, el Señor nos ha puesto, nos ha salvado con un propósito, que nosotros mostremos a través de nuestra vida que Cristo vive en nosotros. Entonces debemos plantearnos cuáles son nuestras motivaciones al servir al Señor. ¿Lo estoy haciendo por gratificación propia? ¿Lo estoy haciendo porque los demás vean lo que yo hago? ¿O lo hago realmente porque amo al Señor y amo a las personas? Tabita era una discípula del Señor. Ella había comprendido lo que era seguir al Señor. Dice que ella abundaba en obras de misericordia, en buenas obras y en limosna, dice, que hacía. Abundaba. Era, me imagino yo, una persona súper generosa, una persona misericordiosa, porque ella veía la necesidad de las personas. Ella no vivía para sí misma, ella vivía para ayudar a los demás.
y cosía, dice que cosía ropa para las viudas y para los necesitados. Hermanas, la costura es un oficio que quizás hoy no signifique nada porque lo hace hasta a cualquier persona y es una, una actividad que por ahí la realizamos la ama de casa permanentemente, ¿no? Con esto quiero decir que quizá no tenía un reconocimiento público de ser una gran persona con un gran oficio o con una gran profesión. Era costurera, pero tenía tanto amor por las personas que ella de su tiempo y de sus recursos daba para ayudar a los demás. Sabemos que en ese tiempo las viudas y los huérfanos o los necesitados eran los que carecían de todo bien, no cobraban una jubilación las viudas como quizá hoy en día, ¿no es cierto? Ellas eran las más desfavorecidas de la sociedad. Si morían sus hijos, ellas no tenían cómo solventarse, cómo vivir, eran prácticamente marginadas porque no había quien ayudase. Por eso cuenta el relato que cuando Dorcas muere, ellas lloraban y mostraban sus túnicas en dolor de haber perdido a aquella persona que era su benefactora, que era la que se ocupaba realmente de ella, ¿no? Em, por eso digo yo, pensaba yo para mí, cuánto amor tendría ella, ¿no? De pensar y de vivir para ayudar a los demás. Nosotros vivimos en una sociedad lamentablemente hoy muy individualista, en- tal vez por la inseguridad, tal vez por un montón de cosas que pasan, a veces nos encerramos en nuestro propio mundo, ¿no? Y no nos abrimos hacia la necesidad de los demás, ¿no? Eh, a veces pensamos que bueno, hoy, por ejemplo, hoy hay tantas ayudas sociales, tantas eh, ayudas afuera externas, tanta sociedad de fomento y qué sé yo, que pueden ayudar a las personas, pero nosotras que conocemos la verdad, que tenemos al Señor en nosotras, ¿de qué forma, de qué forma obramos hacia los demás, hacia los de afuera? ¿Cómo mostramos nosotros el amor del Señor? A veces no es solo recursos económicos. Tabita ella se ocupaba de eso. A veces hay otras necesidades. Hoy en día también hay hermanas viudas. Hoy en día también hay hermanas que están solas y sufriendo. El Señor Jesucristo dijo que aquel que dé un vaso en su nombre hace mucho más que aquellos que hacen grandes cosas, ¿no es cierto? Porque Él nos manda a obrar el bien a las personas que necesitan. Y eso implica, hermanas, a veces eh, despojarnos de uno mismo, de nuestro tiempo sobre todo. Porque a veces las hermanas o las personas que necesitan, como decía Sally, solo necesitan escuchar palabras de aliento, de ánimo, o que las contengamos, o que las escuchemos simplemente. Pero eso implica dejar, yo las invito, quisiera que leamos ahí en Lucas 9:23, cuando el Señor dice, ¿no? Habla de aquellos que quieren seguirle. El Señor a los apóstoles mucho tiempo les enseñaba y les decía, ¿no? Les enseñaba mientras Él estaba. Esto de que ellos tenían que dejar de pensar tanto en ellos y pensar en los demás. Incluso hasta antes de morir el Señor iban caminando y ellos iban discutiendo por quién iba a ser el mayor, porque nosotros como personas somos muy egoístas, ¿no? Tenemos mucho egoísmo en nuestro corazón y siempre somos nosotros, queremos ser nosotros el centro de atención, queremos que los demás vean nuestras necesidades, pero el Señor nos llama a hacer otra cosa, Él nos llama a vivir de otra manera, contraria a la que vive el mundo.
¿no es cierto? Si alguna lo tiene, lo puede leer. Lucas 9:23. Y Ya, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gracias, Ceci. Ahí el Señor habla, ¿no? De cómo es un discípulo. Si alguno bien quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Cuánta falta, hermana, nos hace pensar y replantearnos, ¿no? ¿Cómo estamos siguiendo al Señor? ¿De qué forma estamos siguiendo al Señor? Si estamos negándonos a nosotras mismas cada día, en todo momento, porque en todo momento nosotras, cada segundo de vida que el Señor nos da oportunidades para demostrar que somos hijas suyas. ¿De qué forma le estamos siguiendo al Señor? La gente puede decir de nosotras que nosotras somos discípulas del Señor porque le seguimos a Él, porque nuestra vida es diferente, porque nosotras amamos a las personas y obramos en consecuencia, no solo de palabras, sino con acciones, con hechos. David había logrado esto en las personas, Dorcas, al punto que las viudas lloraban porque ella no estaba. Imagínense el amor y el legado que habrá dejado ella en la vida de estas personas que mostraban sus túnicas y lloraban porque ella había muerto. Yo por ahí pienso, hermanas, ¿no? ¿Cuánto antes, cuando yo a los 20 años me convertí al Señor, y antes uno podía ver hermanos que eran referentes, que uno podía verlos y decir, qué bueno sería ser como este hermano o como esta hermana, porque, porque muestra a Cristo, porque es sincera, porque no solamente habla del Señor, sino que sus acciones, su forma de mirar, de abrazar, de pensar, muestran a Cristo. Pero hoy en día, hermanos, son contados los hermanos que uno puede decir, realmente es un reflejo del Señor. Y es triste, porque si entre nosotros que somos el pueblo cristiano vemos eso, ¿cuánto más la gente de afuera? El Señor dijo que iban a creer por el amor que tuviéramos nosotros, ¿no es cierto? Las personas de afuera. A veces queremos predicarle el evangelio, pero nuestros hechos no condicen con lo que hablamos. Y a veces somos de tropiezo para las personas. Que el Señor nos guarde y nos ayude a realmente pensar cómo le estamos siguiendo al Señor, cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Hoy en día con las redes sociales que se publica todo, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, a veces el orgullo nos gana, ¿no es cierto? Entonces publicamos que hicimos esta actividad, hicimos aquello, hicimos... Pero el Señor ve la intención de nuestro corazón y con el motivo por el cual hicimos las cosas. En lo secreto, porque todo es en lo secreto, ¿no? Es como el hermano que está tomando el estudio del corazón en nuestra congregación, que es engañoso el corazón. David decía, escudriña, Señor, con mi corazón, porque tal vez hay caminos de perversidad que yo misma no me doy cuenta, pero vos lo sabés, y vos lo manifestás. ¿Cuán expuestas estamos delante del Señor? Que el Señor nos ayude, hermanas, a poder vivir una vida realmente como el Señor quiere. Estamos en tiempos muy difíciles hoy. Estamos en tiempos de mucha apostasía, de mucha liviandad en las iglesias, de que se ha adoptado muchas cosas del mundo porque son modernas, porque son lindas, porque
La palabra y el Señor siguen siendo los mismos de siempre. Él no va a cambiar. Los que vamos cambiando somos nosotros porque nos vamos adaptando a muchas cosas que a veces no convienen. El Señor cuando habla en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta, dice el Señor, y les habla a las iglesias. Si alguno, dice el Señor, oye mi voz. Si alguno de los que están haciendo todo la reunión, si alguno que está en actividad, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él, dice el Señor. Él va a tener comunión con aquel que realmente le busca de corazón, pero quiere obedecerle. La palabra dice, hermanas, que somos cartas abiertas. Tampoco nos convirtamos en religiosas de querer hacer obras externas o cuidándonos todo el tiempo a ver qué voy a hacer, qué no voy a hacer, qué van a decir de mí, qué no van a decir de mí, porque eso tampoco sirve. Que nuestro actuar y nuestro obrar sea realmente con la verdadera motivación, servir al Señor, servirle al Señor. Tabita era una costurera, ella trabajaba en su casa para ayudar a los demás. Tal vez no la veían, o sea, nadie sabía en otras ciudades que ella era porque era una simple costurera, pero su obrar con misericordia, el cuidar de personas desfavorecidas, se hizo notorio en ese lugar, porque dice que lo que pasó fue notorio ahí en Jope, y por eso muchos creyeron en el Señor. El texto que yo elegí al principio, que dice Mateo 5:7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y nosotras, hermanas, hemos recibido mucha misericordia del Señor, porque no merecíamos nada. Porque si hoy podemos estar de este lado es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos amó y nos perdonó. Y hemos venido al Señor, a los pies del Señor. Yo no sé, cada una con sus vidas, no sé si son cristianas de cuna o vinieron. Yo vine del mundo y solo el Señor sabe todas las cosas que Él a mí me ha perdonado. Él tuvo misericordia de mí, como tuvo misericordia de cada una de las que estamos acá. Y el Señor nos manda que nosotros seamos misericordiosos con los demás también. Si alguna me quiere buscar un texto en Lucas 6:36, que habla de que nosotros también tenemos que ser misericordiosos, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Gracias, hermano. El Señor nos manda a ser misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. Hermana, hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Hay mucha necesidad. Que podamos nosotros, así como Dorca, comprometernos a poder salir un poco de nosotras mismas, de nuestro lugar de confort y mirar alrededor, que hay mucha gente que está en necesidad. A veces decimos, sí, predicar el evangelio, pero si yo no entablo una relación con las personas de afuera o una charla para enterarme de lo que le pasa a la otra persona, jamás voy a poder llegar con el evangelio. Jamás voy a poder llegar con el evangelio. Y a veces con simples charlas, ¿no? Que uno puede entablar en los lugares públicos, en donde sea, solo poder hablar, porque siempre surgen temas para hablar.
A veces no queremos hablar porque, bueno, estamos cansadas, estamos en nuestras cosas, preocupadas por lo que tengo que hacer, por lo que no tengo que hacer. Pero el mensaje del Evangelio es inminente, hermana. El Señor Jesucristo pronto viene. ¿Y saben qué? Yo pienso, ¿no? ¿Qué obras mías se van a quemar? ¿Qué obras mías van a ser? Madera en hojarasca delante del Señor. Yo lo pienso, digo, Señor, que quizás muchas cosas hice con mala motivación y no sirven delante de tu presencia. Porque el Señor nos puede ver con esos ojos de fuego, como dice Apocalipsis, que penetran, ¿no? El alma. Él nos puede ver. Pero aquellas cosas que hacemos en los secretos donde nadie nos ve, porque queremos agradar al Señor por amor a las personas, por amor a un niño, por amor a un anciano, por amor a alguien que está llorando, alguien que está sufriendo, el Señor lo ve y lo valora. Y eso va a ser oro delante de su presencia. Que podamos meditar en esta historia, hermana. Es una historia tan cortita y tan concisa, ¿no? Pero que el Señor la dejó para que nosotros podamos tomar ejemplo de esta mujer que fue misericordiosa y que fue de impacto para todas las personas de ahí. A veces me pregunto yo que el día que uno muera, ¿no? ¿Cómo nos van a recordar los demás? Hay muchos hermanos que han fallecido que uno los recuerda con mucho cariño porque han sido hermanos fieles. ¿Cómo me van a recordar a mí? ¿O voy a pasar como que fui cualquier persona y nada más? No por lo que yo valga, pero ¿qué he dejado? ¿Cuántas personas pude ver yo que se han convertido porque uno tuvo, o le acercó un folleto, le habló de la palabra? A veces quizás no vamos a ver los frutos, pero a veces sí vamos a tener la bendición de saber que alguien llegó a los pies del Señor porque le hemos predicado el Evangelio, porque hemos sido misericordiosos. Y quiero terminar, hermanas, con una cita de un autor. Se llama Bruce, el autor, y dice así: subraya el espíritu generoso y cuantitativo que caracterizaba a los cristianos del siglo II, F. Bruce, y cita, dice: cuando procuramos explicar el aumento en el número de los cristianos durante aquellos días, a pesar de la hostilidad de los medios oficiales, debemos considerar como factor primordial la impresión que una conducta tan desprendida habrá producido en el ánimo de la población gentil. Hemos de testificar por medio de las obras. Cual Tabita, al dedicar su dinero y tiempo al bien de los pobres. Si falta este testimonio, nuestras muchas palabras sonarán a hueco. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hechos 13:16. Y dice este autor: siempre hallaremos ocasiones si nos interesa testificar del Señor. Que el Señor nos ayude, hermana, que podamos plantear nuestras vidas delante del Señor y preguntar de qué forma le estamos sirviendo, en qué forma nosotros estamos siendo útiles en sus manos para expandir su reino en este tiempo difícil. El tiempo de la gracia cada vez se acorta más, ¿no?
y pronto vamos a estar delante de la presencia del Señor. Mi mamá tiene 83 años, pero ella siempre decía, ¿no? Su ministerio es la oración. Y uno la ve, siempre la vio orar a la madrugada, y orar, porque a veces pensamos, decimos, bueno, tengo que enseñar. El otro día charlábamos con un grupo de amigas, tengo que enseñar, No, no es necesario, porque Dios nos dio dones, a cada uno es diferente. Dice Romanos, el que tiene el don de enseñanza en la enseñanza, el que tiene el don de servicio en el servicio, el que tiene el don de misericordia, dice Pablo, con alegría. Tenemos diferentes dones, todos son útiles. Algunos son visibles, otros no. Hay muchísimos hermanos que visitan a otros hermanos y es un hermoso don, el de servicio. Pero que cualquier cosa que hagamos, como dice el Señor, lo hagamos como para Él. Y que aprendamos de Él, no solamente en conocimiento, sino como dice Santiago, ¿no? Dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. No quiere decir que nosotros por hacer obra vamos, pero la fe misma, la fe, el haber creído en Cristo tiene que demostrar que hay en nosotros algo distinto, por eso vamos a obrar en consecuencia. Porque dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Algo tiene que manifestar que estamos vivos espiritualmente. Antes estábamos muertos espiritualmente. Éramos como los demás, como leyó Sally. Vivíamos ajenos a las cosas de Dios porque no lo conocíamos. Pero hoy le conocemos y tenemos que obrar en consecuencia. Y vamos, como decía el hermano el miércoles, ¿no? Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, y era Pablo. No lo he alcanzado ya, pero una sola cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, a ver si logro asir aquello para lo cual yo fui asido. Y más adelante vemos que Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, sabía que iba a morir, pero toda su vida la había desgastado y la había gastado viviendo para el Señor y haciendo y cumpliendo el propósito por el cual Dios los salvó. Hermanas, a nosotros el Señor nos salvó, porque escuchaba un mensaje que decía una hermana, si nosotras creemos que nos salvó para ir al cielo nada más, entonces podemos morir hoy y ya nos vamos al cielo. Pero si estamos vivos es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Está en nosotras si queremos saber cuál es el propósito por el cual estamos vivas hoy. ¿Será que el Señor tiene que seguir trabajando en nuestras vidas? Un amigo del sur tiene una nena que murió a los 14 años, pero esa nena, cualquiera que la conoce, veía el obrar de Cristo en ella a sus 14 años. Y es un ejemplo, ¿no? Para uno, porque quizá estamos aquí porque el Señor tiene que seguir puliendo nuestras vidas a través de la prueba, quizá a través del dolor, porque necesitamos que Él trabaje en nuestras vidas. Y ojalá esté trabajando en nuestra vida. Qué triste sería que no esté trabajando en nuestra vida y hayamos cauterizado nuestro corazón y no nos demos cuenta de lo que Él nos quiere mostrar. Para eso tenemos que estar en comunión plena con el Señor, para entender lo que Él quiere de nosotros. Que podamos plantearnos esto, hermanas, en lo secreto con el Señor. ¿Por qué estamos nosotros en esta tierra y de qué forma le estamos sirviendo y de qué forma le estamos siguiendo si somos sus discípulas?
porque un día vamos a dar cuenta de nuestras vidas delante del Señor. Y ojalá que no estemos avergonzadas delante de Él, ¿no? Que Él pueda decir de nosotras, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y mientras hay vida y esperanza, así que tenemos oportunidades muchas de obrar de distinta manera, hermano. Que cada servicio que hagamos pero sea sinceramente para la gloria del Señor. Que Él las bendiga, hermana, que Él nos bendiga y nos ayude. Amén.